Buen día. El tema de la clase teórica de hoy es el de picornavirus. Va a ser una clase teórica relativamente corta, en gran parte porque ustedes ya vieron conmigo hace dos clases teóricas el tema de meningitis virales y meningoencefalitis virales y encefalitis virales, y mencionamos en ese momento que los enterovirus eran una causa frecuente de estos cuadros meningios, de tal manera que todo ese aspecto de la clase no va a volver a ser tocado. Empezando con el tema de picornavirus, en la primera diapositiva vemos las características de esta familia Picornaviridae. Pico significa pequeño y RNA, es obvio, RNA, son virus pequeños que contienen como genoma RNA. Son los virus más chicos conocidos dentro de los virus con RNA, 20 a 30 nanómetros, un promedio de 25 nanómetros. Más chiquitos que ellos son solamente los parvovirus que tienen ADN. Así que son virus realmente muy pequeños, icosaédricos, no tienen envoltura, son desnudos, y tienen un genoma con algunas características. Es un RNA monocatenario con polaridad de mensajero, de un tamaño relativamente chico, tiene unas 8 kilobases. Compárenlo, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 que tiene más de 26 kilobases. Y tiene algunas características ese genoma. En realidad, todos estos enterovirus o picornavirus pueden tener mutaciones, y las mutaciones se dan por alteraciones en el proofreading de la RNA polimerasa. En el ciclo replicativo de este virus, que ustedes vieron en generalidades, todo virus que tenga RNA de polaridad mensajero, una vez que ese genoma está libre en el citoplasma celular, el virus codifica a una RNA polimerasa dependiente del RNA viral y forma un intermediario replicativo de polaridad antimensajero. Eso va a servir como templado para después fabricar RNA mensajero genómico por un lado, y para expresar las proteínas en forma de transcripción y traducción estructurales y no estructurales. Bueno, esa RNA polimerasa dependiente del RNA es bastante imprecisa, porque a la diferencia de las DNA polimerasas, los proofreading, o sea, los mecanismos moleculares de lectura de prueba, o sea, el control de si lo que se transcribió fue correcto o no, en el caso de los virus con RNA es bastante impreciso. De tal manera que tienden a tener mutaciones puntuales en diferentes puntos del genoma. Se calcula que de 10 a la menos 4 mutaciones por nucleótido y por ciclo de replicación. O sea, son virus que pueden mutar. Aparte hay combinaciones o pasajes o recombinaciones genómicas intraespecíficas e interespecíficas, con lo cual tenemos entonces una panoplia de diferentes tipos de virus. Si esas recombinaciones hacen alteraciones en los antígenos, sobre todo la proteína estructural BP1, va a dar seguramente una ausencia de respuesta inmune eficiente en posteriores infecciones. Así que son virus que pueden llegar a producir mutaciones. Otra cualidad del genoma de este virus es que no tiene CAP, a pesar de ser un mensajero. Sí tiene una secuencia poli-A en el extremo 3', como todo RNA mensajero. En vez de tener un CAP, tiene un IDES. IDES es un elemento de reconocimiento y de entrada al ribosoma. Y cuando se une a la subunidad mayor del ribosoma para comenzar la transcripción, esa es la secuencia del virus, el sector del virus que va a asociarse al ribosoma y no el CAP. Se han encontrado IDES en muchos virus humanos y animales con RNA, y se han encontrado IDES en células eucarióticas. Entonces, esto es controvertido, esto último, pero en el caso de la virología importa, porque esos IDES, al ser los responsables del comienzo de la transcripción viral, han sido también estudios de blancos farmacológicos antivirales. La transcripción de ese genoma se hace como en todo virus de este tipo. Primero, una RNA polimerasa viral va a codificar proteínas regulatorias, es decir, eventualmente hidrolasas, y o replicasas, y van a generar después una poliproteína, de la cual por clivaje se van a obtener 4 proteínas estructurales, BP1, 2, 3 y 4,
son las proteínas de la cápside, la más externa y la más importante es la BP1, y aparte hay 7 proteínas no estructurales. Es interesante citar que estos virus, los enterovirus, los picornavirus en general, pueden replicar en células, aún en aquellas células que carezcan de núcleo. Es decir, porque prácticamente usan muy pocas enzimas celulares y tienen la mayor parte de ellos efectos líticos en las células bastante marcados. Esto en cuanto a la característica global de la familia Picornaviridae. En la siguiente diapositiva vemos la clasificación clásica. ¿Y para qué se la doy la clásica si después se fue cambiada del año 2006, creo, algo así, o un poco más en adelante por una más moderna? Y porque a veces los libros de texto y los libros de infectología y de clínica médica no tienen la clasificación actual. Y se sigue hablando entonces de polio, eco, coxsackie, etc. Clásicamente se planteaba que los picornavirus se dividían en 2 grandes grupos. Los rinovirus, que son agentes productores del 70% de los casos de los resfríos comunes, en el 30% restante son los coronavirus, los 4 coronavirus conocidos antes de la aparición del SARS, del MERS y ahora del COVID-19. Por un lado los rinovirus y por otra parte estaban los enterovirus. Y los enterovirus clásicamente se los dividía en los polio, que son los más estudiados, tipos 1, 2 y 3, los virus Coxsackie A, que tenían 24 serotipos, los Coxsackie B, 6 serotipos. El nombre de Coxsackie viene por un poblado de Estados Unidos donde se encontraron. Y los virus ECO, se pronuncia ECO y no HECHO. ECO, cuando se encontraron estos, se les llamó así porque eran las siglas de Enteric Cytopathogenic Human Orphan, o sea, virus huérfanos de patología humana. Bueno, hoy es un nombre raro eso porque producen un montón de patologías humanas. Y habían 33 serotipos. Y a partir de estos 4 grupos se había empezado a clasificar los restantes enterovirus en números, del 68 hasta el 71. Bueno, esto como está ahora no existe más. Es decir, se los menciono porque si leen por ahí Coxsackie A, Coxsackie B, ECO 31 o ECO 11, no piensen que son cosas raras, son enterovirus. Que no han perdido el nombre, simplemente que ahora tienen una sigla adelante, como vamos a ver en las filminas que siguen. En este momento, ¿cómo se los clasifica? Todos los picornavirus no son más divididos en rinovirus y enterovirus, sino que se los divide en 4 géneros. El género rinovirus, que tienen las especies humanas A, B y C, o sea, familia Picornaviridae, género rinovirus, especies rinovirus humano A, B y C. Ustedes saben que a mí no me interesa demasiado la taxonomía viral en un curso de virología para futuros médicos, pero si no lo explicamos no lo van a entender. Después está el género enterovirus, y acá sí se los divide en especies humanas muy amplias y mezcladas. No más ECO, Coxsackie, etc. Sino se llaman especies A, B, C y D, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, porque tenemos que centrarnos en eso. Después está el género hepatovirus, que engloba solamente al virus hepatitis A, o sea, la especie hepatitis A, que antes era considerado un enterovirus más. Ahora es un género diferente, hepatovirus. Y por último, el género parecovirus, que son virus que producen patologías eventualmente importantes en el hombre, porque en este nuevo género entran algunos de los viejos ecovirus. ¿Por qué se lo diferenció así ahora? Bueno, por secuenciación de genomas. Que se han dado cuenta que los genomas filogenéticamente estaban más cercanos o más alejados unos de otros, y entonces se los reagrupó de esta manera, o eventualmente por estructura antigénica. O sea, esta es la clasificación vigente ahora. En la siguiente diapositiva ya entramos en la clasificación actual de los enterovirus humanos. Ojo, porque hay 12 o 13 especies, de los cuales en el humano solamente tenemos la A, la B, la C y la D. Esquemáticamente, el grupo A, no me interesa cuántos serotipos tenga. Fíjense que aparece el Coxsackie A y el enterovirus A71, lo que era, por ejemplo, antes el Ecovirus 71. Yo menciono estos dos
Hay otros 22 serotipos, evidentemente, como ven ahí. Menciono estos dos porque el Coxsackie lo van a ver produciendo una cantidad de patologías frecuentes, y el Ecovirus 71 es un virus particular que tiene una tendencia a producir encefalitis en chicos con pronósticos bastante reservados. De tal manera que por ese motivo lo doy ya como elementos de juicio. Lo que yo vaya mencionando son cosas que como futuros médicos generalistas es conveniente que sí recuerden. El grupo B, o sea, los enterovirus de especie EBB, tiene 61 serotipos, entre los cuales entran los 6 viejos Coxsackie B y el Ecovirus 11. El Ecovirus 11 también es importante por las patologías que producen. Es un virus clásico. En la especie C, enterovirus C, hay 23 serotipos. Y lo que más me importa es que ahí están los 3 virus polio. El polio 1, 2 y 3. El polio hoy por hoy es considerado un enterovirus más. Antes se los dividía. Polio por un lado, Eco por otro lado, Coxsackie por el otro. Hoy el polio es un enterovirus C. Y el enterovirus D tiene 5 serotipos, entre ellos el EBD68, que es un viejo, el viejo enterovirus 68, y se lo menciono porque el 68 es un enterovirus capaz de provocar cuadros respiratorios en pediatría, sobre todo cuadros neumónicos, que también tienen cierta gravedad. Alguien dirá, pero ¿cómo es un enterovirus? ¿Produce neumonía? Bueno, ahora lo vamos a ver. Conclusión, hasta acá. Ha cambiado la clasificación de los enterovirus y hoy por hoy tenemos en el hombre, en la especie humana, 4 especies, A, B, C y D, que los engloba a todos, los enterovirus. Y a su vez, enterovirus es un género, uno de los 4 géneros que vimos antes, junto con los rinovirus, los hepatovirus, los parecovirus. Espero que haya quedado claro, y si no, ven las diapositivas una por una de nuevo. En la siguiente diapositiva ya pasamos a los aspectos virológicos, porque la biología no cambia, lo que cambia es la taxonomía, y la vamos cambiando los investigadores, sobre todo los taxónomos virales, en base a medida que se va conociendo mejores métodos para diagnosticar los genomas, para poder secuenciar más rápido, etc. Los picornavirus son virus muy pequeños. Arriba hay una foto con tinción negativa de microscopía electrónica de transmisión. Ve que son icosaédricos, monomórficos. Abajo tienen también microscopía electrónica al mismo aumento, pero por corte ultrafino. Y a la derecha se ve algo bastante característico de los picornavirus, que es la capacidad para cristalizar. Estos fueron unos de los virus por los cuales se definió que un virus no es un ser vivo, porque no tiene metabolismo propio y porque tiene capacidad para formar cristales. Ningún virus forma cristales, sacando en condiciones patológicas. Cuando en patología humana uno tiene cristales, tiene cálculos biliares o cálculos renales o lo que fuera. No es normal tener cristales. Los vegetales pueden tener cristales, como las catáfilas de la cebolla. Dentro de la cebolla tiene ácido oxálico, pero los animales no. Y los virus cristalizan, o sea, no son seres vivos. En la siguiente diapositiva ven una imagen al microscopio. Arriba son células normales, birrefringentes porque no están teñidas, se la ve con el microscopio invertido de contraste de fase, y a la derecha, en B, en C y en D, van viendo con el transcurso de tiempo cómo se produce un efecto citopático viral muy marcado, con redondeamiento celular, con apoptosis celular, muy marcado es el efecto citopático. No todos hacen esto, por ejemplo los Coxsackie no tienen un efecto citopático muy marcado y se los tiene que inocular en animales de experimentación en general, no en ratones, no intracerebrales, no en cultivos celulares. Pero por ejemplo el virus polio hace un desastre a nivel celular. El ciclo replicativo es muy corto, en 8 horas el virus ya salió por estallido celular, por diferencia osmótica, y ya en 3 horas se ve que hay una disminución muy marcada de la síntesis de las proteínas de las células. Por consiguiente, es un virus francamente lítico, son virus francamente líticos. Cabe citar que estos cultivos celulares difieren de acuerdo a si usamos rinovirus o usamos enterovirus. Los rinovirus crecen a 33 grados y son ácido lábiles.
o sea que no pueden pasar el pH gástrico. Por ese motivo limitan su accionar al epitelio respiratorio, a lo sumo al epitelio orofaríngeo. Por eso producen resfríos. Resfríos implica tener rinorrea, o sea, muchos mocos y alinos. Es lo que la gente dice, estoy engripado. No, no está engripado, tiene un resfrío. Es muy molesto, pero tiene un periodo de incubación muy corto, 2 días por ejemplo, y dura no más de 2 o 3 días. A veces con compromiso faríngeo y a veces no. Como hay más de 100 tipos distintos, la inmunidad no es persistente, no pasa a vía periférica, tiene solamente una ubicación local, prácticamente uno puede tener más de 110 tipos diferentes de resfrío solamente por rinovirus, más los 30 coronavirus que tenían, que no dan inmunidad cruzada. Por ese motivo tenemos tantas veces resfríos en nuestra vida que en general no nos comprometen. El efecto de un rinovirus a lo sumo es producir una congestión nasal o a nivel del aparato respiratorio superior, y como cuando hablamos en los seminarios de bacterias productoras de sinusitis, en general entra primero un virus, produce una infección, produce una congestión, hay edema, los drenajes de los senos paranasales se tapan, acumulan líquido proteináceo y al estornudar por aumento de la presión, las bacterias que normalmente están presentes en la rinofaringe y en la orofaringe pueden entrar o al oído medio o a los senos paranasales y producir otitis medias bacterianas o sinusitis bacterianas. En general, sacando que haya un trastorno anatómico, desvío del tabique, etc., hay una virosis previa y después viene la bacteria. Moraxella catarralis, hemófilos no capsulados, eventualmente neumococo, algunos de esos van a producir sinusitis bacterianas. Eso en cuanto a los rinovirus en general. Se ha intentado fabricar vacunas, hace muchísimos años en la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, habían intentado hacer una vacuna contra el rinovirus que no funcionó, y el motivo no es que sea una enfermedad mortal o produzcan enfermedades mortales, sino que producen trastornos y la gente deja de trabajar, y bueno, está esa famosa medición económica y no pasando por lo sanitario, ¿no? Así que terminamos con rinovirus, más que esto no merecen la pena. En cambio, los enterovirus replican a 37 grados. Y en general, si bien se pueden usar células clásicas, de mono, por ejemplo, hoy se usan células a las que se le han transfectado el receptor de alguno de estos enterovirus. El receptor varía, puede ser la molécula ICAM1 en los rinovirus A y B, en el C parece que es diferente el receptor. Hay superfamilias de las inmunoglobulinas en el caso de los virus polio. La idea es que el virus contacta por su proteína BP1 con el receptor en forma de llave cerradura. Es el mecanismo más elemental de unión virus-receptor. También es importante esto porque hace muchos años se intentó con este procedimiento, con estos virus, tratar de fabricar receptores solubles para inocularlos en los pacientes infectados, sobre todo con polio, y así hacer que el virus en la fase de viremia se encontrara con un receptor falso, se acoplara a él y no contactara con el receptor celular. Ahora se está volviendo a rever ese aspecto, buscando desesperadamente algún tipo de vacuna o método de profilaxis o de tratamiento en la epidemia de COVID-19. En conclusión, en los cultivos celulares, la mayor parte de los enterovirus son líticos, no así un grupo de Coxsackie A, que son más difíciles de cultivar y crecen a 37 grados. En la siguiente diapositiva comenzamos ya a hablar de patogenia y patología, y yo voy a dividir acá en 2 grandes grupos. Vamos a dejar virus polio para el final. ¿Por qué? Porque afortunadamente no hay más polio circulante, excepto en 2 países, Afganistán y Pakistán, como lo van a ver al final. Pero en el continente americano, desde Estados Unidos hasta la Argentina, no hay polio. Entonces, la polio la vamos a ver en último término. No obstante lo cual es el virus más conocido de todos los que les voy a mencionar. O sea que si tienen que estudiar patogenia en un libro de texto, la patogenia de la polio es extensiva, con más y menos, a el resto de los enterovirus. En la siguiente diapositiva vemos que por algo se llaman enterovirus. Es decir, los virus tienen eliminación fecal con una importante virucopria, o sea, una importante cantidad de virus infectivo que se elimina por materia fecal.
aunque la virocopria no es constante. La virocopria puede ser variable y puede durar bastante tiempo, hasta 3 meses después de una infección. Esto tiene importancia en el diagnóstico, porque si uno tuviera, por ejemplo, un paciente con una meningitis viral, sabiendo que está producida por enterovirus, y si bien tiene otros procedimientos de diagnóstico más precisos en el líquido cefalorraquídeo, pero si quisiera hacer un cultivo de materia fecal, y probablemente lo encuentre en materia fecal, o encuentre algún enterovirus en materia fecal, lo cual no quiere decir que sea el agente causal de esa meningitis. Estamos permanentemente bombardeados por enterovirus. De igual manera, un viraje, un cambio en los títulos de anticuerpos contra el enterovirus, sacando que se haga seroconversión, que ustedes ya saben lo que es, no indica demasiado en cuanto al diagnóstico de infección actual, porque todos estamos incorporando enterovirus. Enterovirus entran por vía oral, la transmisión es fecal oral. ¿Y cómo es fecal oral? Por contacto directo, por manos contaminadas con materia fecal que van a la boca de otro paciente, sea adulto o sea un chico, que tienen, ya les expliqué una vez, una fase psicológica del desarrollo, donde tienen la fase anal, donde comparten su materia fecal con sus amigos y demás. Se pueden contaminar de esa manera, se pueden infectar de esa manera, o puede ser a través de objetos, o puede ser a través del agua. El agua contaminada con materia fecal humana, o la ingesta de mariscos filtradores, como mencionamos en la clase de meningitis, comidos crudos. O sea, transmisión fecal oral. Ahora la pregunta ahí dice, fecal oral o conjuntival o respiratoria superior. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Algunos enterovirus producen conjuntivitis. Y conjuntivitis hemorrágica. Entonces, evidentemente, no solamente fecal oral. Hay también transmisión interpersonal y conjuntival. Y algunos producen cuadros respiratorios superiores. Inclusive 68, por ejemplo, puede producir neumonías. ¿Son los más? No, son los menos, pero lo pueden hacer. ¿Y qué pasa con la mujer embarazada y la infección perinatal? En la embarazada se vio que si ocurre la infección en el primer trimestre del embarazo por alguno de estos enterovirus no polio, puede provocar abortos. No hay pasaje transplacentario demostrado, pero sí, por ejemplo, los chicos que nacen de una mamá que tuvo una infección por enterovirus no polio pueden tener bajo peso o tener sufrimiento fetal o tener muerte por hipoxia o por hipoxemia. Y sí puede haber infección perinatal, o sea que el bebé ni bien nacido se puede infectar. ¿Cómo es la patogenia general? Es muy sencilla de recordar. Entra por la boca, replica a nivel local, ¿dónde? En las amígdalas, en el epitelio amigdalino y en el tejido linfoide. Pasa el tubo digestivo porque resiste el pH ácido. Pasa simultáneamente a los ganglios regionales, o sea, por un lado va a ir de la orofaringe y de las amígdalas faríngeas va a pasar a los ganglios linfáticos cervicales y regionales. Simultáneamente llega al tubo digestivo, sobre todo intestino delgado. Pasa el epitelio intestinal, llega a las placas de Peyer, simultáneamente se elimina por materia fecal, pero en ese momento hace una viremia. La viremia la hace en forma libre en el plasma. Es un virus que no va asociado ni a monocitos, ni a linfocitos, ni a neutrófilos, ni a glóbulos rojos. Va libre en el plasma. Y va a llegar a cualquier parte del organismo, eso dependiendo del tipo de enterovirus de que estemos hablando. En el caso particular de la polio, como lo veremos en su momento, puede eventualmente hacer 2 viremias. Una viremia menor, que es lo más usual, como hacen todos los enterovirus, y una viremia mayor en los casos en que va a haber compromiso neurológico importante. Esa es la patogenia de todo enterovirus. Entró por la boca, sale por materia fecal. Hace viremia, se disemina y llega a diferentes órganos. En el 50% de las infecciones no hay síntomas. O sea, en la mitad de los casos la infección se puede ver después por serología, pero son asintomáticas. Y según los pediatras, de las infecciones sintomáticas, el 95% son infecciones benignas, que ustedes de alguna manera ya vieron en el seminario de exantemáticas, puede ser enfermedad pie-mano-boca, puede ser una arpangina. Es decir, aún las meningitis producidas por enterovirus tienen un buen pronóstico, no son encefalitis. Algunos pueden provocar encefalitis, pero digamos que la meningitis
producidas por enterovirus en general tienen buen pronóstico y no van a tener complicaciones. O sea que en el 95% de los casos son patologías benignas. Es importante también recordar que tienen un periodo estacional, por ejemplo, se dan en primavera o veranos y se dan sobre todo en chicos. Si bien yo he visto en un par de casos, dos casos, meningitis en gente joven, no hablo de gente de 70 años, estoy hablando de gente de 25, 28 años, se da en general en chicos menores de 10 años y sobre todo en chicos menores de 6 años, o sea que están en la primera infancia. En la siguiente diapositiva ya vemos la patología que producen los enterovirus. Y acá sí, para evitar problemas, ya me voy a concentrar en la clasificación nueva, que no difiere mucho de la vieja, pero ustedes que ya están fresquitos, no están contaminados, como nosotros, que tenemos la clasificación vieja en la cabeza, vamos a ver qué patologías principales produce cada tipo de enterovirus humanos. Humanos, recuerden que hay 13 tipos, 13 especies, acá estamos hablando solamente de 4. Los enterovirus A van a producir meningitis, herpangina. La herpangina la vieron creo que en exantemáticas. No es lo mismo que angina herpética, o sea, no son vesículas producidas por virus herpes, son producidas por virus Coxsackie, con los llamados viejos Coxsackie A, herpangina. Son lesiones vesiculares que se producen en el paladar blando con un compromiso de estado general que en general se resuelve en menos de una semana. Recuerden, como les dije en generalidades de virus, que toda vez que hay vesículas de etiología viral, esas vesículas están repletas de virus. En cambio, las maculopápulas no. Son productos de una respuesta inmune, sea por linfocitos TCD8 o en algunos casos por inmunocomplejos. Entonces la herpangina no tiene nada que ver con el herpes. ¿Por qué se llama herpangina? Y bueno, porque el primero que la observó se ve que le llamó la atención y lo asoció con el herpes. No tiene nada que ver con el herpes. Es un enterovirus. Produce vesículas en el paladar blando, sobre todo, y va a producir, esas vesículas van a estar repletas de virus infectivos. Va a producir la enfermedad pie-mano-boca, que mencionamos que se da en los chicos chiquitos, que es el equivalente de la aftosa en el humano. ¿Y por qué se llama pie-mano-boca? Y bueno, porque tiene lesiones en los pies, tiene lesiones en la piel de las manos y tiene lesiones en la boca. ¿Qué tipo de lesiones? Vesiculares. ¿Habrá virus o no? Sí, hay virus. ¿Cuál es el pronóstico? Benigno. El cuadro es un cuadro de virosis general, hay iniciación sistémica y por consiguiente va a haber fiebre, va a haber decaimiento, el chiquito está enfermo, pero no pasa nada extraño. Y puede provocar cuadros respiratorios. Los enterovirus B van a producir meningitis, acá entran los Coxsackie B, puede producir miocardio pericarditis, esta patología es muy severa. Es muy severa. Yo tuve ocasión de ver solamente 3 casos. Uno de autopsia. Porque fue fatal, se da en gente joven esto. Gente joven de mediana edad, en la mejor etapa de la vida y bueno. Otra que fue un colega mío, compañero de guardia, que tuvo una miocardio pericarditis, que le dieron tantos corticoides que le provocaron una necrosis aséptica de las cabezas de los 2 fémures y bueno, el muchacho tenía que operar. Era ginecólogo y tenía una familia grande, estábamos todos muy preocupados por él. Felizmente salió adelante, pero con muchas secuelas. Miocardio pericarditis. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Porque algunos tipos probablemente de virus, sobre todo el Coxsackie, altera el miocardio, infecta el miocardio y sobre todo se combina con una proteína del citoesqueleto llamada distrofina, que es esencial para la contractilidad cardíaca. Al haber compromiso miocárdico, va a haber compromiso también del pericardio. Y si esto evoluciona rápidamente, bueno, puede provocar o un infarto agudo del miocardio, o puede provocar una arritmia cardíaca que sea mortal, o puede provocar un derrame cardíaco y hacer una pericarditis constrictiva. Al microscopio ya van a ver que se ven infiltrados inflamatorios, y muchas veces estos pacientes con miocardio pericarditis, que hoy se tratan diferentes a como antes, no se dan más corticoides, se dan analgésicos antiinflamatorios no esteroides, muchas veces terminan en el trasplante, que fue el segundo caso que yo vi como médico. Un muchacho joven, también colega, los 2 casos fueron médicos, que fue al trasplante cardíaco. Va a provocar otra
patología llamada pleurodinia. Una vez más, un nombre inexacto. La pleurodinia es algo muy frecuente, que se ve en pacientes de cualquier edad, simplemente que se subdiagnostica. Es un paciente que tiene un cuadro febril inespecífico, con decaimiento, y sobre todo tiene mucho dolor en la musculatura intercostal, es decir, en el tórax, en general de un solo lado, y que se da cuando inspira hondo, se exacerba el dolor. Entonces, si ustedes no tienen mucha experiencia, como alguna vez ninguno de nosotros la tuvo, y viene un paciente que dice que siente una puntada de costado o un dolor en inspiración profunda, eso es un signo pleurítico. Eso lo van a ver en semiología. Quiero decir con esto que así como vieron con nosotros neumonías, la neumonía puede o no tener compromiso pleural. Cuando tiene un compromiso pleural hablamos de pleuritis o pleuresía. Entonces, cuando hay compromiso pleural inflamatorio, el paciente tiene un signo clínico que es al inspirar profundamente siente como un aguijonazo, como que le clavaron una aguja en el costado del tórax. Como esto se le parece, se le llamó pleurodinia, no tiene nada que ver con la pleura. Es una mialgia intercostal o pleurodinia. Es una patología infecciosa aguda producida por un enterovirus, un Coxsackie. Puede producir algunos ecovirus, viejos ecovirus, exantemas. Digamos que hoy, cuando ustedes se reciban de médicos, las enfermedades exantemáticas clásicas, como se les dijo en el seminario, muchas de ellas no deberían verlas más si la población estuviera vacunada. Porque hay vacuna contra la rubiola, hay vacuna contra el sarampión, hay vacuna contra la varicela. Entonces, ¿qué van a ver? Y van a ver enfermedad pie mano boca, van a ver quinta enfermedad, van a ver exantema súbito producido por herpes 6, la quinta producida por el eritrovirus B19, y van a ver exantemas inespecíficos. A algunos se les llama exantema de Boston. Son enfermedades exantemáticas difícilmente distinguibles de un exantema morbiliforme, como que puede dar el sarampión o la rubiola, simplemente que carecen de los demás signos que tiene el sarampión o la rubiola. No tienen adenomegalias occipitales, no tienen esplenomegalia, no tienen mancha de Koplik, no tienen los 3 catarros, y son exantemas. Y uno puede llegar a hacer el diagnóstico y decir, bueno, parece una enfermedad viral exantemática. Recuerden que los exantemas infecciosos tienen topocronía, o sea, van avanzando a medida que pasa el tiempo en diferentes partes del cuerpo, mientras que las enfermedades alérgicas o atópicas, el paciente se presenta con el brote de golpe y sin cronología. La topocronía es fundamental para distinguir una enfermedad exantemática infecciosa, especialmente viral, de una enfermedad no exantemática sería de tipo atópico o alérgico. Así que van a producir exantemas. Uno de ellos se llama exantema de Boston. ¿Y me lo puedo confundir con una rubiola? Sí. ¿Y con un sarampión? También. ¿Y con otras patologías? También. ¿Y cómo hago para distinguirlo? Bueno, busque los demás signos, busque el signo de Koplik, busque los 3 catarros, busque si hay polidenopatía, busque si hay esplenomegalia, busque si hay adenomegalias occipitales, vea cuánto dura el exantema, tome la curva térmica. Esa es la forma de hacer el diagnóstico clínico que a ustedes por ahora les excede, pero se los voy adelantando desde el punto de vista de la microbiología. O sea, los enterovirus pueden provocar exantemas. Y algunos pueden producir faringoamigdalitis exudativa, es decir, faringitis, uno al abrir la boca y ve que hay placas, que hay exudados, con lo cual el concepto de que solamente las bacterias tienen placas, eso no es así. Ya les comenté cuando hablamos de síndrome mononucleosiforme que el virus Epstein-Barr puede producir pseudomembranas, es decir, es un exudado. Y acá lo mismo, hay faringoamigdalitis exudativa que puede tener plaquita. La plaquita no implica bacteria obligatoriamente. Puede ser un enterovirus. El grupo C también produce meningitis, puede producir parálisis. Básicamente, ¿por qué? Porque en el grupo C están los polios. El polio 1, 2 y 3. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De meningitis y conjuntivitis hemorrágica, cuando en los enterovirus del tipo C tenemos a los polio 1, 2 y 3. Lo que va a provocar, lo más grave, es parálisis. Obviamente el polio puede producir meningitis sin parálisis, pero ahí lo que tiene que recordar es parálisis. Y en el tipo D también, en menor medida meningitis, pero también pueden producir conjuntivitis hemorrágica y patología respiratoria superior. Como ven, se mezclan los enterovirus y pueden producir patologías comunes, pero hay alguna cosa que llama la atención.
Primero, fíjense que todos pueden provocar meningitis. Todos. A líquido claro. Recordamos que hay dos grandes causas de meningitis a líquido claro, no bacterianos ni micóticos. Estaba por un lado Mycobacterium tuberculosis y Cryptococcus neoformans. Pero por el otro estaban las virales. Y en las virales, la enorme mayoría está producida por estos enterovirus. Todos las pueden producir. Los ECO, los Coxsackie, los 68-71, algunos con más severidad que los otros. Los poliovirus también lo pueden llegar a hacer. Ahora se llaman diferentes. Meningitis o encefalitis. Y todos pueden producir parálisis flácida. O sea, existen cuadros de parálisis por compromiso neurológico de forma flácida que uno puede pensar que es una poliomielitis y no lo es. Está producida por este tipo de virus, que no tienen la gravedad que tiene la parálisis de la polio, que es irreversible. Y el segundo punto que quiero que noten es que ninguno de estos, a pesar de llamarse enterovirus, producen diarreas agudas. Eso recuérdenlo. Uno tiende a pensar enterovirus y claro, entero, diarrea. No. ¿Qué quiere decir? Que cursan sin diarrea. Se sabe, si uno observa atentamente a un paciente con un enterovirus, que puede tener un episodio diarreico, porque al fin y al cabo es un virus que entró por la boca y es eliminado por la materia fecal. Pero el episodio diarreico es esporádico, así como puede tener eventualmente dolor abdominal. Pero no es lo que, no es lo que está marcando el cuadro clínico. Los enterovirus no son los agentes productores de diarreas agudas. Son los rotavirus, los agentes productores de diarreas. O son los virus Norwalk, en chicos y en adultos, que hacen cuadros esporádicos de diarrea, brotes de diarrea. Eso recuérdenlo muy bien. Los productores de diarrea son rotavirus y son virus Norwalk eventualmente. Por ejemplificar dos, los enterovirus no son agentes causales de diarreas agudas, excepto que la diarrea forme parte de un curso clínico más complicado dentro de una exantemática o dentro de un cuadro meningio. Esta diapositiva es particularmente importante. Acá hay algo que omití, no sé por qué, y es que los Coxsackie B, sobre todo el B4, que está en el grupo B, no solamente produce todo eso, sino que está asociado a la etiología de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus insulino dependiente, porque tiene un tropismo particular por las células beta de los islotes de Langhans. Así que ténganlo presente. Hace muchos años que se sospecha esto. Es más, yo lo recuerdo perfectamente bien porque estaba en el último año de mi carrera antes de recibirme de médico. O sea, hace 40 y pico de años que se sabe que el Coxsackie B está asociado a la etiología de la diabetes insulino dependiente, en chicos y en adultos, en adultos que tienen, por ejemplo, un cuadro de diabetes insulino dependiente de golpe y tuvieron una infección eventualmente por virus Coxsackie B o virus enterovirus B, como lo llamamos ahora. En la siguiente diapositiva tenemos simplemente un estudio sacado de internet, abajo están los autores y el año de edición, en el que abajo se ven los órganos normales contrastados con hematoxilina y arriba se ve la inmunomarcación de la proteína BP1, o sea la proteína mayor de la cápside de un virus Coxsackie. Se ve de color marrón la inmunomarcación. Entonces fíjense como arriba a la izquierda en A se hizo un seguimiento, se ve que hubo un caso de autopsia y pudieron estudiar todos los órganos involucrados. Y se ve que hay inmunomarcación positiva en los islotes de Langerhans del páncreas, se ve en B que el duodeno, el epitelio duodenal también está infectado, se ve en C que hay lesión en el vaso, poquita pero se lo ve, y en D en el ganglio linfático. Es decir, esto está reafirmando lo que pensamos, que el virus entra, tiene un periodo de incubación, como todas estas virosis, entre 7 y 14 días, entra por el epitelio faringo amigdalino, replica en las amígdalas, pasa a ganglios linfáticos locales, llega al tubo digestivo, replica en el delgado, sale por materia fecal y hace por lo menos una viremia que va a comprometer todos los órganos del sistema reticuloendotelial y los órganos blancos, por ejemplo, que ya mencioné, el miocardio, haciendo una miocardiopericarditis, por ejemplo.
o las meninges haciendo una meningitis, por ejemplo, o la piel haciendo un exantema. Eso lo hace cada enterovirus en particular. Tercera vez que menciono el ciclo de los enterovirus. En la siguiente diapositiva vemos ya algunos cuadros clínicos, no para que sepan describirlos con exactitud, porque esto no es clínica médica, pero vean lo que es una herpangina. Ahí lo que se ven son simplemente tejidos de granulación, probablemente porque la vesícula se rompió, no ven imágenes vesiculares. Ven en el paladar blando imágenes que fueron vesículas. Si uno raspara la base de la vesícula, hiciera un extendido y coloreado con Giemsa, ¿va a haber efecto citopático viral? Sí, va a haber redondeamiento probablemente. ¿Lo puede distinguir con la lesión del herpes? Probablemente sí, con Giemsa. Y si no, tiene que hacer inmunofluorescencia indirecta. Pero eso es un cuadro de herpangina. En la siguiente diapositiva tenemos algo que ya vieron en el seminario de exantemáticas, un chiquito con enfermedad pie-mano-boca. La palma de las manitos, de los piecitos y de la boca tiene vesículas que están repletas de enterovirus. Estoy diciendo, ojo, futuros médicos, ¿no? Ante un chiquito que tiene esta infección, si ustedes entran en contacto con las manos sin guantes, con el líquido de las vesículas, no sería nada extraño que se infectaran por vía oral con el mismo enterovirus que la produjo, porque estamos hablando de un virus altamente resistente, es un virus desnudo, es un virus que no es fácilmente tratable, porque si le ponen detergente, al no tener envoltura no lo van a inactivar, hay que inactivarlo con lavandina diluida, o en este caso pueden poner alcohol como fijador, pero no mucho, o con jabón, agua y jabón, pero por arrastre nada más. Digamos, cuidado con los enterovirus. Esto viene a raíz de que, por ejemplo, cuando uno dice transmisión por el agua, la pregunta clásica es, ¿y si yo cloro el agua, elimino los virus? Si usted clora el agua con 3 gotas de agua de lavandina pura por litro y lo deja 1 hora, no. Porque eso es antibacteriano, no antiviral. A los virus se les hay que dar lavandina al 10%, entonces el agua no la puede clorar de ninguna manera. No puede tomar lavandina al 10%, concentrada al 10%. ¿Y qué se hace en esos casos? Se hierve el agua. Es la única forma de poder hacer profilaxis. Y los filtros de terracota que usan en el delta, por ahí pasa cualquier cosa, huevos de parásitos, bacterias, virus, y tampoco. La única forma es hervir el agua. Estos virus, como no tienen envoltura y tienen capacidad para cristalizar, cuando hay cloacas y hay materia fecal y mucha sustancia orgánica, se agrupan. Es como si se empaquetaran con la sustancia orgánica y eso los hace un poco más resistentes al medio externo. Son virus resistentes. Aguantan hasta temperatura ambiente perfectamente bien. Un virus envuelto es inactivado en menos tiempo, a temperatura ambiente en superficies inertes. Un enterovirus no. Un enterovirus queda. Entonces, ojo cuando hagan medicina con lesiones vesiculares producidas por estos virus, porque son difíciles de erradicar. Es muy probable que se infecten. ¿Y qué les va a pasar? ¿Van a ser un adulto una enfermedad piel-mano-boca? Seguramente no. Pero probablemente tenga esos cuadros inespecíficos que uno no sabe qué tiene, un cuadro entre comillas gripal o respiratorio transitorio, o alguno que yo personalmente me vengo a acordar ahora, cuando estaba haciendo la ayudantía de microbiología, yo tenía 20 años. Sí, 20 años, tuve un cuadro exantemático de este tipo. Estaba en plena clase de microbiología y le dije a la docente, doctora, mire lo que tengo. Y me dijo, bueno, vaya a la clínica que lo vea un infectólogo. Me vio un infectólogo y me dijo, no, parece un cuadro enteroviral, qué sé yo. Entonces, eso le puede producir estos virus. Pero les puede producir. O sea, los médicos no somos inmunes por el solo hecho de ser médicos. Tenemos un poco de omnipotencia sin la cual probablemente no podríamos ser médicos, pero cuidado, estamos manejando virus de transmisión, ¿no? Todos estos comentarios que yo les hago es porque es la parte que no está en los libros, y no es un anecdotario, son ilustraciones verbales, de alguna manera, de algo que uno vio en su práctica médica, muchas veces como médico generalista, otras veces como microbiólogo, y otras veces como patólogo, en las autopsias. Entonces son cosas que quizás se acuerden más que los que van a leer después en los libros de texto, o por lo menos con la misma profundidad. En la siguiente diapositiva ven un cuadro complicado. Como ustedes no han visto todavía patología, a la izquierda, arriba y a la derecha, ven un corazón normal arriba, cortado,
Y a la derecha, una microscopía óptica de lo que vieron en histología, es el miocardio normal. Bueno, a la derecha es un caso de autopsia de un paciente que tuvo una miocarditis viral. En el caso que yo tuve se veía también que la pared ventricular estaba en forma jaspeada por bandas de fibrosis. Primero es una miocarditis aguda y después se evoluciona a una miocardiopatía dilatada. Hay tres tipos de miocardiopatía. Es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. No tiene nada que ver ni a la obstrucción, de la cual va a resultar un infarto de miocardio, ni a la aterosclerosis, ni a las arritmias cardíacas. Es una patología primaria del músculo cardíaco. Y hay tres tipos de miocardiopatía: la hipertrófica, la restrictiva y la congestiva. En la congestiva, que es esta, que también la van a ver en la enfermedad de Chagas, hay dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el virus alteró la distrofina, que es una proteína contráctil, el corazón no tiene fuerza para latir. En fisiología vieron cuáles son las respuestas que tiene el miocardio ante la insuficiencia. Primero, aumentar la frecuencia. Segundo, aumenta el tamaño, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, derecho, global. Y cuando ya la hipertrofia no alcanza, va a la dilatación, que es de estado terminal. Y las miocardiopatías dilatadas son esas lesiones cardiovasculares que los médicos, a veces con mucha condescendencia, decimos: el paciente tal se murió de viejito, se murió del corazón, pero pues estaba desgastado. Bueno, sí, tiene una miocardiopatía dilatada, es terminal. Es un cuadro terminal, fisiológico al final de la vida. En este caso no, seguramente fue un paciente joven. Y miren abajo qué es lo que pasó. El músculo cardíaco está infiltrado enormemente por esas células basófilas redonditas que son linfocitos y monocitos. Típico cuadro inflamatorio, o viral o autoinmune. Es más, creo que estoy viendo que es a nivel perivascular, sí. Es a nivel, hay dos capilares en el centro. Así que, un cuadro clásico de miocarditis. Esto es un desastre, porque la evolución clínica es rápida. No ocurre en 2 años. Es un cuadro agudo. Un cuadro febril, agudo, infeccioso, con dolor precordial, con arritmias cardíacas, con derrame pericárdico, con disnea eventualmente. Es un cuadro agudo. Y si no se lo resuelve en forma aguda, el paciente se muere eventualmente. En la siguiente diapositiva vemos el cuadro de exantema de Boston sacado de internet. Como ustedes ven, es un cuadro exantemático inespecífico, morbiliforme, porque parece un sarampión en todo el tronco. Tiene algunas diferencias, pero no, de entrada nadie podría decir con esta imagen aislada en qué contexto está viendo ese exantema. Y en la siguiente ven una conjuntivitis hemorrágica, que son bastante impresionantes de ver, porque hay dos tipos de virus que pueden producirlas. Una son estos, los enterovirus, y los otros son los adenovirus. Hay un tipo de adenovirus que hace la llamada fiebre faringoconjuntival, que llega a tener el ojo completamente rojo rutilante de sangre. No es una conjuntivitis congestiva banal, como todos tuvimos alguna vez. El ojo está rojo. Yo tuve una vez una paciente que estaba embarazada para colmo, y después perdió el chico, después perdió el embarazo. Curiosamente tuvo en el medio una conjuntivitis hemorrágica, pero era algo monstruoso, bilateral, y los dos ojos eran rojos como si fuera Drácula. Esto, si fuera un adenovirus, tarda muchas semanas en remitir. Los enterovirus lo hacen en forma más corta. Con esto han tenido algunas imágenes, algunos ejemplos gráficos o iconográficos de cómo se ve la patología producida por enterovirus. En la siguiente ya entramos a la parte final, que es la más clásica, que es el virus polio. La polio se conoce aparentemente, probablemente antes, pero digamos que las primeras referencias estuvieron en el Antiguo Egipto. Se sacó de ahí. Es llamativo porque ustedes saben que la historia comienza con los sumerios. Los primeros que comienzan a escribir, que es como se define la historia, cuando hay un alfabeto y una transmisión escrita de la palabra, hicieron los sumerios el alfabeto cuneiforme. Bueno, los sumerios no lo describieron, pero los egipcios sí. Y en el siglo XIX, primero un traumatólogo veía los cuadros paralíticos, supuso
que esto era una entidad distinta a lo que estaba viendo, la polio. Heine, von Heine. Y del mismo siglo XIX, 30 años más tarde, un pediatra sueco, Medin, determina la posibilidad de que la enfermedad sea infecciosa y transmisible. Obviamente el virus fue descubierto mucho después. Por eso se llama enfermedad de Heine-Medin. ¿Qué características tiene el virus polio? Bueno, las características del género enterovirus. El picornavirus, chiquitito, replica, como ya les mencioné, como RNA de cadena positiva, bla, 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 bla. Tiene 3 tipos, llamados 1, 2 y 3, o Brunilda, Lansing y León. Los 3 tipos comparten un antígeno detectable por fijación de complemento, que es un método que no se usa más, y se diferencian por neutralización. O sea, el tipo 1 del tipo 2 del tipo 3 se puede diferenciar por anticuerpos neutralizantes. Hoy con los métodos de biología molecular todo esto se agiliza, porque por secuenciación completa del genoma, después de haber hecho transcripción inversa, o sea, hacer una RT-PCR y posterior secuenciación, se tiene la estructura de las bases, de los nucleótidos, y esto no es necesario. Pero quizás algún laboratorio hace todavía neutralización para detectar diferentes tipos de virus polio. Recuerden 2 cosas con respecto a esto. Los 3 tipos no dan reacción inmune cruzada. O sea que uno eventualmente puede tener en su vida 3 veces polio. Por tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y en segundo lugar, cuando se dan las 3 dosis de vacuna antipolio, que después al final les voy a comentar que hubo un cambio este mes en la Argentina, no es que se da una dosis para dar polio tipo 1, la siguiente tipo 2, la tercera tipo 3. En cada dosis se dan los 3 tipos de virus polio, el 1, el 2 y el 3. Lo que pasa es que se da 3 veces y después un refuerzo a los 5 años a partir de ahora. Tiene un muy marcado efecto citopático celular, como les comenté. Realmente en 3 horas ya la disminución de las proteínas celulares es brutal. Las destruye. Y en 8 horas ya salió de las células y la necrosó. E infecta especialmente a niños menores de 5 años. Obviamente, si es un virus neurotrópico, imagínense que le hagan eso a una neurona del asta anterior medular. Bueno, la parálisis que va a resultar va a ser irreversible si hay necrosis o apoptosis de las motoneuronas alfa. En la siguiente vemos el esquema de la patogenia, que fue el más estudiado de todos. Hay un viejo virólogo, muy viejo, el libro antiquísimo llamado Fenner, que decía, al fin y al cabo conocemos al dedillo la patogenia de solo 2 virus, el de la polio y el de la electromelia del ratón, que es el de la viruela del ratón. Pasaron 40 años, hoy se conoce la patogenia de muchos más virus, pero no se crean que tantos. Recuerden que en esta misma cursada o en la anterior, y ustedes tienen un tutorial de eso, yo les mandé un paper sobre actualización del virus sarampión, donde recién en el año 2018 se hace el estudio patogenético detallado en monos. Y se arroja un poco de luz a esa curva tan loca inmunológica que hace el virus de sarampión, de tener linfopenia por un lado e inmunodepresión, pero expansión clonal por el otro, ¿no? Conceptualmente, a mí no me gusta usar imágenes en inglés, pero no hay tiempo para hacer esquemitas en castellano. El virus por transmisión fecal-oral, de materia fecal por contacto directo, a través de objetos o a través del agua o a través de las manos contaminadas, entra por vía oral. Replica en el epitelio faringo-amigdalino, en las amígdalas, 4ª vez que lo menciono, va a los ganglios linfáticos cervicales, drenantes, pasa por el tubo digestivo, llega al intestino delgado, replica en el epitelio intestinal y en las placas de Peyer, se elimina por la materia fecal y simultáneamente, acá sí hay una diferencia con el resto de los enterovirus, hace en todos los casos una viremia corta, una primera viremia. Esa primera viremia lo va a llevar a todos los órganos que tiene el sistema retículo endotelial, es decir, el bazo, el hígado, la médula ósea, los ganglios linfáticos. Esto lo hacen todos los casos de pacientes infectados con polio. Lo que solamente hace un porcentaje,
que es 1 en 200, es la viremia mayor. Cuando hace la viremia mayor, el virus polio atraviesa la barrera hematoencefálica y se va a ubicar, como ven a la izquierda, en las meninges y o en el encéfalo y la médula espinal, haciendo meningitis y o encefalitis y o lesión de la médula espinal en diferentes niveles, dando el cuadro paralítico. Reitero, esto ocurre en un porcentaje menor de los casos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No, en la siguiente no. Acá lo que vemos es lo que está ocurriendo a nivel histopatológico en el encéfalo, seguramente de un paciente muerto por poliomielitis. Lo que ven en la flecha es que se han necrosado las neuronas, es más, las que están rodeando la flecha tienen un aspecto bastante anormal. Hubo necrosis neuronal y hay lo que se denomina neuronofagia, o sea, la glía, sobre todo la microglía, prolifera, el fenómeno se llama gliosis, y va a haber una fagocitosis de las neuronas infectadas por el virus que estaban ya apoptosadas o estaban necrosadas. Y hay un infiltrado inflamatorio mononuclear perineuronal. Alguien dirá, bueno, pero la barrera hematoencefálica no es que no deja pasar linfocitos, y claro, si está indemne, no. Pero si está inflamada porque un virus la atravesó, más vale que va a dejar pasar linfocitos, si no, no veríamos cuadros inflamatorios cerebrales. Así que eso es la imagen que se da, necrosis neuronal. Por ese motivo la parálisis, si se da en polio, es irreversible. Y en la siguiente, acá sí, yo hice una especie de condensación de varios textos y trabajos, lo que podríamos definir como formas clínicas. Lo más común es que el paciente que se infecta con virus polio sea asintomático o tenga síntomas menores. ¿Qué síntomas menores? Los que llamamos síntomas inespecíficos, dolores musculares, un poco de temperatura, decaimiento, quizá faringitis, nada más. Y pasa en una semana, es la enorme mayoría. Después viene otra forma llamada no paralítica, pero sí meningítica, o sea, el paciente hace un cuadro de meningitis, pero con una recuperación completa. El virus polio no pasó la barrera hematoencefálica, no pasó al encéfalo, no hace una encefalitis, no hay compromiso medular, hace una meningitis. Y después tenemos la forma paralítica. La forma paralítica a su vez tiene 4 formas clínicas que ven abajo. Recuerden, solo 1 en 200 casos de polio, de infectados por virus, va a tener formas paralíticas. La parálisis se instala en muy pocas horas y compromete sobre todo a la médula lumbar, es decir, los miembros inferiores. Hay una mortalidad del 10% en estos pacientes que tienen polio paralítica por compromiso de los músculos respiratorios, sobre todo intercostales y el diafragma, y del sistema nervioso central, sobre todo el bulbo, la polio vulvar, que vamos a verlo inmediatamente ahora cuando lo describamos abajo. O sea, reitero, la mayor parte de los casos de polio son asintomáticos. Solo 1 en 200 va a la forma paralítica. Y de ese 1 en 200 que hay un 10% de mortalidad. ¿Qué formas clínicas tiene la polio? La más común, que es la forma medular. Compromiso de médula espinal lumbar, parálisis de miembros inferiores. Hay una forma protuberancial que uno diría debe ser mortal, y sin embargo la bibliografía plantea que la mayor parte de los pacientes se recupera en 10 o 14 días. Cursa con parálisis facial, parálisis de la musculatura, eventualmente faringea, pero sobre todo parálisis facial, y se va a recuperar posteriormente. Después está la forma vulvar. Bueno, clásicamente la forma vulvar fue la forma más grave de polio, porque hay compromiso del centro respiratorio, del centro vasomotor, o sea, va a haber hipotensión, va a haber arritmias cardíacas, y va a haber paro respiratorio. Llama la atención que en el 50% de los casos además cursan con parálisis y cursan con miocarditis. Son del 10 a 15%, como mencionamos antes, de todos los cuadros paralíticos. Es la forma más grave, la polio vulvar. Acá también hay compromiso de los nervios de la faringe y de la laringe, entonces el paciente no puede deglutir,
se encharca con saliva, no puede respirar y hace un cuadro de respiratorio vulvar y es mortal en muchos casos. Lo mismo que la última forma, la forma encefalítica, que es rápidamente evolutiva y con alta mortalidad. Cuando les comento que la parálisis ocurre en forma rápida, la secuencia está en los libros, pero a mí me llamó poderosamente la atención una vez que vi un documental a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de lo que implicó para la polio y para las vacunas contra la polio y contra el cáncer, que no se encontró nunca contra el cáncer, ¿no? Pero bueno, del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Roosevelt era un hombre muy grande y él describió la forma en que tuvo polio. Estaba nadando en la pileta de su casa, se sintió mal, tuvo chucho de frío, tuvo un cuadro febril, se fue a dormir y cuando se despertó no se pudo levantar. Y era un tipo grande, poliomielitis de adulto. El comentario acerca de Roosevelt viene a raíz de que él era muy sensible al tema de la polio, porque él mismo había sido paciente, entonces en su momento propugnó de a poco la inyección de mucho dinero en investigación científica de esta enfermedad. Roosevelt murió antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero los que lo siguieron, los investigadores, con el concepto pasteuriano o con el concepto de los postulados de Koch, de que había un agente causal que producía una infección y una enfermedad, invirtieron muchísimo dinero y en 1956 hicieron la primera vacuna eficiente contra la poliomielitis, que fue la vacuna Salk, con virus inactivados. Le comentaba lo de los virus oncogénicos como cultura general médica, porque en la década de 1970 el gobierno del expresidente norteamericano Nixon, que fue el que llevó al país a la guerra de Vietnam y compañía, entre otras cosas hermosas, o que reforzó la guerra de Vietnam, invirtió la misma cantidad de plata en hacer investigación en virus oncogénicos, buscando virus de leucemias. Virus de leucemia humanas que por supuesto nunca jamás se encontraron. Pero pensando con esa lógica, de ahí viene el tema de la polio. Todavía tenemos hoy la mentalidad pasteuriana del concepto de enfermedad. Hay un bicho, un microbio que produce una enfermedad que tiene eventualmente una vacuna potencial para poder tratarla. Que es lo mismo que estamos haciendo hoy con la epidemia de COVID-19. Esto es la consecuencia entonces de la poliomielitis, es el compendio de la poliomielitis, y acá tienen la consecuencia. La imagen de la izquierda, ustedes son muy jóvenes, no tienen idea de lo que es. Yo sí. Yo nací en 1954 y la epidemia de polio en Buenos Aires, que hubo 6.000 y pico de casos, como vamos a ver después, fue en 1956. Entonces era común, al margen de cuestiones personales y recuerdos personales que no voy a comentar, no tiene sentido, era muy común cuando yo iba a la escuela primaria tener compañeritos o ver por la calle compañeritas que tenían esos aparatos con las muletas. Las muletas se les trababan en los brazos y las piernas tenían como arneses porque es una parálisis flácida. Esa nena no va a recuperar, no recuperó nunca, se ve en su vida, la motricidad de los miembros inferiores. Obviamente había kinesioterapia, había tratamientos paliativos, pero la parálisis como tal era irreversible. Y a la derecha veo una imagen realmente espantosa. Yo creo que si hoy a todos nos alarma las imágenes horribles que se están viendo por la pandemia, de gente en los respiradores, de países que están utilizando camas de madera como para hacer los ataúdes y otras lindeces que algunos medios televisivos se encargan de bombardearnos permanentemente, lo que se ve a la derecha es lo que se denominaban pulmotores o pulmón de hierro. El pulmotor era para los pacientes que tenían parálisis diafragmática, que no podían respirar por sí mismos. Se los encerraba en esos aparatos solamente con la cabeza afuera y el aparato iba produciendo presión negativa y presión positiva para hacer que el diafragma bajara y subiera y pudiera respirar ese paciente que estaba perfectamente consciente.
Yo creo personalmente que puede haber pocas cosas más espantosas que esa. Si eso era algo transitorio, bienvenido sea. Fíjense el uniforme de las enfermeras, típico de la década de 50. Yo esto lo he visto como niño. El problema de los pacientes que iban a tener ese pulmotor de por vida, porque no lo iban a poder respirar jamás, porque están perfectamente conscientes. Eso fue la epidemia de polio, y por eso tanto dinero se invirtió en las vacunas. En la siguiente ven, lo saqué de internet, un diario de la Argentina de 1956, del 1 de marzo de 1956. En Buenos Aires hubo un brote de poliomielitis, que sumó 6.500 casos. Un brote que provocó terror en la población y provocó hasta evacuaciones masivas de niños en los trenes desde Constitución. Se los mandaba al interior del país. Pareció una imagen de la Segunda Guerra Mundial en Londres, bombardeados por los nazis. Es decir, filas de chicos que iban con, llamémosle preceptoras o voluntarias en los trenes, alejándose de la capital federal. Hubo 6.500 casos en el término de poco tiempo, y ahí, bueno, es cuando comienza a decrecer el brote poliomielítico, y ahí aparece la vacuna que inventan estas dos personas. En realidad aparece la vacuna Salk. Jonas Salk y Albert Sabin, los dos médicos, microbiólogos, virólogos, trabajaban en el mismo lugar. Jonas Salk preparó un virus, una vacuna con virus inactivado. Y por consiguiente, aplicación parenteral. Parenteral significa todo aquello que no es por vía entérica. Es decir, era por aplicación intramuscular. En la vacuna Salk nos salvó a la generación mía de la epidemia de polio. El problema era que para darla había que tener entrenamiento de enfermería, había que tener jeringas descartables y agujas, no descartables, sino autoclavables y agujas autoclavables, y provocaba inmunidad exclusivamente en el paciente que la recibía, porque es una vía parenteral, iba a haber IgM y IgG. Entonces el paciente no se iba a infectar él, pero el paciente de al lado sí se iba a infectar. Para resolver esto, su colega Albert Sabin desarrolla una vacuna a virus atenuado. Atenuado significan ustedes lo que saben. El virus es infectivo, pero no es virulento. Pero puede replicar en todos y cada uno de los órganos en los que replicaría el virus salvaje, el polio salvaje. Entonces Sabin lo daba por vía oral. Daba virus atenuados por vía oral. De tal manera que no solamente provocaba una respuesta inmune a nivel sistémico, sino que también provocaba una respuesta inmune a expensas de IgA secretoria en el tubo digestivo. Y el paciente que eliminaba polio atenuado, a su vez actuaba como revacunador del resto, porque convenía de alguna forma que otra persona estuviera en contacto con la materia fecal y se vacunaba. Por otra parte, yo recuerdo a mi maestro de escuela, cuando la escuela pública en el centro del barrio, llegaba dos médicos, nunca me lo voy a olvidar, vestidos con el ambo blanco y el guardapolvo, trayendo las cajas en hielo, y el maestro nos llamaba por la lista uno por uno, y tenía terrones de azúcar, y en la terrón de azúcar ponía 2 gotitas de la vacuna y nos daba uno por uno en la boca para tener la seguridad de que habíamos consumido la dosis de vacuna. ¿Cuál fue mejor, la Salk o la Sabin? La gente llama Salk y Sabin. Vamos a llamarle así para no perder el tiempo. Personalmente creo que es más eficiente la vacuna Sabin. ¿Cuál es el problema? El problema es que es atenuada. Y si bien es baja la incidencia, todo virus atenuado puede producir lo que se llama revertancia, es decir, puede volver a ser la cepa virulenta. Y han habido cuadros, de hecho, ha habido un cuadro detectado en el Malbrán, en un paciente inmunodeprimido, de lo llamada polio vacunal, o sea, la misma cepa que vacunó provocó poliomielitis, pero fue muy bajo. O sea que era una vacuna eficiente. Son las dos formas de hacer vacunación. En mi época de estudiante se decía que la mujer embarazada en el 5º y en el 7º mes
tenía que recibir la vacuna contra el tétanos, cosa que sigue haciendo hoy, y también tenía que recibir la vacuna Sabin. Es decir, estábamos vacunando con virus atenuados, cosas que hoy sería considerada una monstruosidad, porque a nadie se le ocurre darle a una mujer gestante, que tiene un embrión primero y un feto después, un virus que tiene capacidad de replicación. No obstante lo cual creo que no pasó absolutamente nada, y se evitaban las formas de polio perinatal, y ya el chico tenía anticuerpos preformados de la madre, y se practicó toda la vida sin mayor problema. Desde hace unos años, el esquema de vacunación nuestro, en la siguiente diapositiva lo ven, en la última parte, consistía en dar vacunación Salk de nuevo. Se hacían 3 dosis. Al segundo mes y al cuarto mes se daba vacunación Salk, o sea, parenteral. La tercera dosis, al sexto mes, se daba vacunación Sabin, por vía oral. Y se repetía el refuerzo a los 18 meses y se repetía al ingreso escolar, o sea, 6 años. Bueno, una colega mía en esta semana me acaba de decir que acaba de modificarse ahora, hoy, en este mes, en la Argentina, el esquema de vacunación antipolio. Y lo que se hace es, se dan varias vacunas en el segundo, cuarto y sexto mes, ya lo van a ver en inmunología y como esquema de vacunación. Pero se la da en conjunto con la quíntuple. La quíntuple es una vacuna antitetánica, antidiftérica, anticoqueluche, o sea, anti-Bordetella pertussis, antitoconvulsa, antihepatitis B y anti-Haemophilus influenzae B. A esa se le asocia o se le da vacunación Salk en el segundo y en el cuarto mes. Y en el sexto mes también. Y en el sexto mes se suspendió la vacunación Sabin, no se da más Sabin, se da las 3 veces Salk. Se elimina el refuerzo a los 18 meses de la última, o sea, de vida, y se mantiene el refuerzo ya no más a los 6 años, sino entre los 5 y los 6, antes del ingreso escolar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, probablemente por los primeros 3 puntos de esta última diapositiva. No hay más polio en el continente americano. Hay un plan de erradicación mundial de la polio de la OMS que estaba previsto que terminara hace mucho tiempo atrás, después no se pudo cumplir con ese plan. Es muy probable que entonces no haya polio circulante en la Argentina y por consiguiente no sea necesario hacer vacunación Sabin y se hace solamente vacunación Salk. Esto que les cuento es una información que yo obtuve en esta semana, hablando con una epidemióloga muy destacada de un hospital municipal, está como jefa de epidemiología de ahí, de las últimas novedades del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy se sabe que solamente hay polio en 2 países, que son Afganistán y Pakistán, países muy conflictivos, con problemas sociales muy importantes. Así que, en resumen, hemos visto un conjunto de virus que van desde los banales productores de un resfrío común sin complicaciones, hasta los que pueden producir o meningitis de un curso evolutivo favorable, o miocarditis de un curso evolutivo no favorable, o diabetes mellitus, o enfermedades banales como una pleurodinia, o un exantema, o una enfermedad pie-mano-boca. O sea, son múltiples virus por su capacidad mutagénica que hacen patologías que dependen posiblemente de la afinidad que tengan por sus diferentes receptores y por las mutaciones que hayan adquirido haciendo diferentes enfermedades. No es menor que las patologías se dan sobre todo en los niños, que son los que tienen menos anticuerpos ya preformados por contacto natural. Y terminamos entonces la clase con una enfermedad clásica que es la poliomielitis, que espero que ustedes no vean nunca más como médicos, porque está supuestamente erradicada, pero que fue un paradigma de enfermedad infecciosa. Espero que a ustedes no les ocurra lo que ocurrió con mi generación existencial. Epidemia de polio en 1956, varias epidemias de influenza, epidemia de influenza en el 2009 y hoy COVID-19. En una misma vida, 3 situaciones de riesgo importante. Esperemos que no ocurra así
y que nuestros colegas científicos de todo el mundo puedan desarrollar una vacuna a tiempo para esta enfermedad que nos afecta hoy y que los investigadores podamos en conjunto esclarecer un poquito más la patogenia. Pero bueno, eso es otro tema que vimos ya hace 2 o 3 clases teóricas. Esto que vieron hoy conmigo es enterovirus. Es un tema complejo, siéntense, estudienlo, compréndanlo, porque acá no hay vacunas contra esto, excepto contra la polio, y van a haber cuadros de este tipo. Bueno, gracias por la atención.